Esto pasó en The News. En la entrevista anunciada con el gobernador regional de Puno, Richard Anco. Muchas gracias, agradecido por la oportunidad. Nos pone en contacto con Dinora Figuera, la nueva figura que tiene la conducción de la Asamblea de Oposición en Venezuela. Gracias por estos minutos. Bueno, un saludo a tu audiencia, muchas gracias. Diputado de Orlando y Braganza, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Mirraje. Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a conversar con Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional de Perú. ¿Cómo está, Marina? Muy buenos días, Lucía. Lo que pasa en Latinoamérica y el mundo pasa en The News. Somos The News. Somos Latinoamérica. Tensión en la capital de Brasil. Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el domingo el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia. Las autoridades habían acordonado el área alrededor del Congreso, pero cientos de manifestantes empujaron las vallas y se congregaron en el techo del edificio. Muchos ingresaron al Congreso ondeando banderas de Brasil. Protestaban contra el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta el 30 de octubre y fue investido el 1 de enero como nuevo presidente de Brasil. El mandatario izquierdista ya había gobernado el país entre 2003 y 2010. No creemos que este proceso haya sido democrático. Hay varios indicios de que hubo fraude, hubo corrupción. Lula, que no estaba en Brasilia el domingo, decretó una intervención federal para retomar el control de la capital y reclamó un castigo ejemplar para los responsables. Estas personas, estos vándalos que podríamos llamar nazis fanáticos, estalinistas fanáticos o mejor dicho, no estalinistas, fascistas fanáticos, hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país. Según medios locales, al menos 150 manifestantes fueron arrestados tras la invasión y saqueo de las principales sedes de los 3 poderes del Estado. Líderes de todo el mundo condenaron la invasión y llamaron a respetar las instituciones democráticas. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien calificó de escandalosa la violencia de los simpatizantes bolsonaristas. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenó el domingo los saqueos e invasiones de edificios públicos, luego que cientos de sus seguidores más radicales irrumpieran en las sedes del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia. En su cuenta de Twitter, Bolsonaro calificó de infundadas las afirmaciones del nuevo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que había incitado a la invasión. El exmandatario defendió las manifestaciones pacíficas conforme a la ley y cuestionó los saqueos e invasiones de edificios públicos como los ocurridos el domingo. Bolsonaro viajó al estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos, el 30 de diciembre, 2 días antes de finalizar su mandato. Condena internacional al asalto a los edificios públicos de Brasil por parte de simpatizantes del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó lo sucedido de escandaloso y condenó lo que consideró un asalto a la democracia y al traspaso pacífico del poder en Brasil, al tiempo que confió en seguir trabajando con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También hubo condenas de la Unión Europea, de CARICOM, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó que se trata de acciones inexcusables y de naturaleza fascista. En América Latina hubo fuertes condenas y mensajes de solidaridad de parte de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México y Venezuela, entre otros. En Rusia, el Kremlin dijo condenar de la manera más firme las acciones de los instigadores de los disturbios y afirmó apoyar plenamente al presidente Lula. Por su parte, China destacó que Brasil es un socio estratégico de ese país y respaldó al gobierno de Lula en las medidas adoptadas para restablecer el orden social y salvaguardar la estabilidad nacional.
En el Vaticano, en un discurso ante el cuerpo diplomático, el Papa Francisco lamentó el lunes las tensiones y violencias en varios países del continente americano atenazados por crisis políticas, entre ellos Brasil. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado el lunes en Estados Unidos. Así lo confirmó su esposa luego de que medios brasileños aseguraran que ingresó al hospital Advent Health Celebration con dolores abdominales. Su internamiento se produce un día después de los violentos actos en Brasilia que resultaron en la invasión y destrucción del Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro se fue de Brasil 2 días antes del cambio de gobierno el 1 de enero y no entregó la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva. A través de sus redes sociales, el exmandatario negó el domingo cualquier vínculo con los actos en la capital federal. Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías por complicaciones abdominales tras una puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018. Apoyo de los mandatarios de Chile y Colombia a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva tras el ataque a las sedes del gobierno brasileño. Reunidos el lunes en Santiago, los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro condenaron los actos violentos cometidos un día antes por miles de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ayer por la tarde, seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron, saquearon y destruyeron inmuebles de los 3 poderes del Estado de Brasil en un claro intento por promover la ejecución de un golpe de Estado. Sobre lo ocurrido no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas. El asalto ocurrió una semana después de la llegada al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está en peligro la democracia. Está en peligro el pacto democrático de las Américas. Porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia, pasó en Washington. Un poquito más blanquitos los de Washington, pero fue lo mismo. Es un golpe de extremas derechas para o contra algo que no quieren, la democracia. La reunión entre Petro y Boric se realizó en el Palacio Presidencial de la Moneda, que fue bombardeado por las Fuerzas Armadas en 1973 para instalar la dictadura de Augusto Pinochet y derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende. Pues es hora de decir que eso que pasó hace 50 años en este mismo lugar no va a volver a pasar. Que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático. Que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar en su existencia la paz. El domingo, el presidente Boric ya había solicitado una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para abordar la situación en Brasil. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió el lunes en el Palacio de Planalto con los líderes de los poderes públicos del país, tras la invasión del domingo por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a edificios oficiales. Miles de personas asaltaron durante 4 horas las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. Exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo, que asumió el 1 de enero. Unas 1.500 personas ya habían sido detenidas el lunes. La mayoría estaban en un campamento en Brasilia. Las personas involucradas deben rendir cuentas de inmediato, civil y penalmente, por todo lo que sucedió. Desde hace 2 meses, manifestantes exigían una intervención militar para impedir el regreso de Lula al poder, y había campamentos en diferentes puntos del país, que fueron desmantelados el lunes por orden de un juez de la Corte Suprema. Cientos de policías y militares fueron movilizados para deshacer las estructuras. Ahora que se ha dado la orden, tendremos que irnos. La orden es de las Fuerzas Armadas y la policía. Vamos a obedecer porque son nuestros hermanos. Nos están defendiendo, protegen.
Lula responsabilizó de la invasión a los discursos de Bolsonaro, quien está hospitalizado en Estados Unidos por una molestia en el abdomen. El expresidente condenó los saqueos e invasiones de edificios públicos y calificó las acusaciones de su sucesor de infundadas. No tenemos elementos para pedir la extradición de Bolsonaro. Lula ha cuestionado la respuesta tardía y poco preparada de las fuerzas del orden. Decretó una intervención federal que le da poderes especiales a su gobierno para restaurar el orden en la capital. Un fuerte respaldo político y judicial recibió el lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la invasión de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro a sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. Los titulares de los tres poderes del Estado cerraron filas contra los actos que calificaron de terrorismo. No vamos a permitir que la democracia se nos escape de las manos, porque es la única oportunidad que tenemos para garantizar que esta gente humilde, que vive en la periferia, durmiendo en la calle, tenga derecho a comer 3 veces al día, o tenga derecho a trabajar. En las calles de Sao Paulo, miles de personas se dieron cita para defender la democracia y exigir prisión a los que llamaron golpistas. Lo que me duele es la impunidad de la gente que quiere acabar con la democracia de nuestro país, que tanto luchamos. Nuestra democracia tiene solo 30 años y quiero que tenga millones. Los actos en Brasilia fueron condenados al unísono por la comunidad internacional y el presidente estadounidense Joe Biden llamó a Lula para expresarle su apoyo. Además, lo invitó a la Casa Blanca en febrero. Según las autoridades, hay 1.500 detenidos por los actos del domingo. Y por orden judicial se desmantelaron los campamentos de simpatizantes de Bolsonaro en diferentes ciudades. Lula culpa al expresidente por sus discursos, pero el exmandatario niega cualquier responsabilidad y condenó los hechos desde Estados Unidos, donde se encuentra hospitalizado. La Casa Blanca informó que no hay ninguna petición formal del gobierno brasileño sobre Bolsonaro. Liberación de casi 600 personas detenidas tras el asalto a las sedes de gobierno en Brasilia. La Policía Federal informó el martes que 599 detenidos fueron puestos en libertad por cuestiones humanitarias. Se trata de ancianos, personas con problemas de salud, en situación de calle y madres acompañadas por niños. Las autoridades detuvieron a más de 1.500 personas durante las invasiones a los edificios de la Presidencia, la Corte Suprema y el Congreso por seguidores del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, con lo que buscaban la salida del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien recién fue investido el 1 de enero. Vamos a pelear de nuevo, solo descansar y prepararnos para la nueva pelea, porque si creen que nos van a intimidar con esto, están completamente equivocados. Parte del grupo fue transportado en autobuses hacia una estación desde donde pudieron regresar a sus domicilios. Otros fueron llevados a comisarías para luego ser trasladados al complejo penitenciario de Papuda. La Policía Federal desmintió versiones de que una anciana había muerto el lunes en la sede de su academia. Según el comunicado oficial, 527 personas están presas y otras están siendo sometidas a procedimientos de la Policía Judicial. La invasión y el saqueo de los edificios causó considerables daños materiales, en particular a obras de arte de valor incalculable. Los precios de los alimentos básicos batieron récords en 2022. La guerra en Ucrania dificultó el comercio de trigo, maíz y girasol. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, informó que en 2022 el índice de precios de los alimentos se estableció en 143,7 puntos de promedio, es decir, un 14,3% más que el valor medio de 2021. Este índice sigue la variación de los valores internacionales de una cesta de productos básicos. Rusia es el primer exportador de trigo del mundo, mientras que Ucrania es el quinto. Juntos representan el 30% del suministro mundial de trigo, lo que provocó la subida en el precio del grano en el mercado europeo hasta $463 por tonelada el 16 de mayo, después de haber comenzado el año en $285.
Con una volatilidad anormal, se sitúa a fines de diciembre en torno a $333, lo que representa un aumento de casi el 17% en un año. Los precios de la carne y los productos lácteos, por su parte, alcanzaron los niveles más altos anuales desde 1990. Como Ucrania también es un importante productor de aceite de girasol, el valor medio del índice de precios de los aceites vegetales de la FAO también batió un récord a lo largo del año. La hambruna se evitó por la reanudación de las exportaciones ucranianas en el verano, pero la agencia advirtió que los precios seguirán altos en 2023, siempre en medio de una fuerte volatilidad. Suecia y Finlandia podrían entrar en la OTAN este año. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, manifestó el domingo que espera que el proceso se concrete en los próximos meses, pero recordó que la decisión depende de los parlamentos de Turquía y de Hungría. Suecia y Finlandia han cumplido con el acuerdo y también están claramente comprometidos a una cooperación a largo plazo con Turquía en estos asuntos. Por lo tanto, ha llegado el tiempo de finalizar el proceso de adhesión y ratificar el protocolo de entrada. Suecia y Finlandia rompieron con décadas de neutralidad militar y solicitaron unirse a la OTAN como respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania. Pero Hungría y sobre todo Turquía bloquean desde mayo la entrada de los dos países nórdicos a la organización. La mayoría de las demandas turcas se dirigen a Suecia, país que mantiene importantes vínculos con activistas kurdos que Ankara considera terroristas. Nada ha cambiado. Turquía confirma que hemos hecho lo que dijimos que haríamos, pero también dice que quiere cosas que no podemos ni queremos darle. Ahora la decisión depende de Turquía. A pesar de los bloqueos, Stoltenberg subrayó la rapidez del proceso de ingreso de ambas naciones. Por su parte, el jefe de la diplomacia finlandesa, Pekka Haavisto, confirmó que su país esperará a que Suecia tenga luz verde para que los dos países se unan al mismo tiempo a la alianza militar. Nuevas condenas a muerte de manifestantes en Irán. Otras 3 personas recibieron la sentencia el lunes, acusados de mojarabé o guerra contra Dios por estar implicados en la muerte de 3 miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones del 16 de noviembre. Los 2 hombres fueron detenidos en medio de la represión a las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, mientras estaba en arresto por la policía de la moral, acusada de no respetar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Las autoridades iraníes califican el movimiento de protesta como disturbios y afirman que las movilizaciones son alentadas por países y organizaciones hostiles a Irán. Sin duda, estas acciones son traición. Y las instituciones responsables se ocupan de la traición con seriedad y justicia. Los manifestantes tienen como consigna principal el mensaje «Mujer, vida, libertad» y otros lemas hostiles al régimen. Según un recuento establecido por AFP a partir de los anuncios oficiales, 17 personas han sido condenadas a la pena capital en relación con las protestas. Las decisiones de la justicia iraní han levantado una ola de indignación internacional con reacciones diplomáticas de países como Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos o Alemania. Independientemente del sistema legal en el que se apliquen las sanciones y la inclusión en la lista, hoy también he pedido al embajador iraní que acuda al Ministerio de Asuntos Exteriores para dejar claro que la brutal represión, opresión y aterrorización de su propia población, así como las 2 ejecuciones más recientes, no quedarán sin consecuencias. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 109 manifestantes están detenidos y enfrentan cargos punibles con la pena de muerte. Irán afirma que cientos de personas, incluyendo agentes de seguridad, han muerto y que miles de manifestantes han sido detenidos. Fatal accidente de carretera en Senegal. Al menos 40 personas murieron y decenas resultaron heridas el domingo tras el choque frontal de 2 autobuses cerca de la ciudad de Kaffrine, en el centro del país.
El accidente se produjo en la madrugada del domingo, cuando un autobús se salió de la vía después de que estallara uno de sus neumáticos y chocó con el otro vehículo que venía en sentido contrario. Los heridos fueron trasladados al hospital de Cafrine. Los restos de los autobuses fueron retirados y el tráfico fue reanudado. El presidente de Senegal, Macky Sall, decretó 3 días de duelo nacional. Los accidentes de tránsito son frecuentes en este país de la costa oeste de África, en gran parte debido a la indisciplina de los conductores y el mal estado tanto de las carreteras como de los vehículos. Abrazos y reencuentros en los aeropuertos de China. El país asiático levantó el domingo las cuarentenas obligatorias para los viajeros internacionales llegados a su territorio por primera vez en casi 3 años. El mes pasado el gobierno empezó a desmantelar la restrictiva estrategia de COVID-0 basada en confinamientos, pruebas masivas y cuarentenas, que permitió contener el virus, pero también frenó la economía y provocó importantes protestas. Los viajeros que llegaron el domingo al aeropuerto internacional Pudong de Shanghái mostraban su alivio por no tener que autoaislarse. Creo que es un paso necesario, el COVID se ha normalizado y después de este obstáculo todo será más fácil. El levantamiento de medidas provocó un aumento de contagios en China, que enfrenta su peor brote epidémico hasta la fecha. Y la situación se prevé peor ante la celebración del Año Nuevo Chino a finales de enero, que provocará millones de viajes. En el aeropuerto de Pekín, las barreras que separaban las llegadas internacionales y domésticas fueron retiradas, al igual que el personal sanitario en trajes de protección. Vengo de Inglaterra, toda mi familia está aquí para el Año Nuevo Chino, y han pasado 3 años, mucho tiempo. Estoy muy feliz de estar aquí y respirar aire chino, muy feliz. Mientras tanto, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, al sur de China, también se relajaron las medidas en la frontera, casi cerrada desde 2020. Está bien, ya estoy acostumbrada. Es inevitable cuando las restricciones se levantan. La gente tiene que poder moverse, si no la economía no crece. Debemos de tratarlo con más calma. Si tienes síntomas, solo quédate en casa y descansa. El esperado repunte de visitantes llevó a numerosos países a imponer pruebas de COVID-19 obligatorias para los viajeros procedentes de China. Las autoridades del gigante asiático denuncian que esas restricciones son inaceptables, pero al mismo tiempo exige test de COVID a los pasajeros entrantes y sigue bloqueando en gran medida a turistas y estudiantes internacionales. Las diferencias sobre la crisis migratoria se dejaron ver el lunes en la reunión entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México. En el Palacio Nacional de la capital mexicana, López Obrador exhortó a Biden a abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. El mexicano había adelantado más temprano que pediría a Biden aumentar la inversión donde se origina la incesante migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos. Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero Biden replicó al mexicano y afirmó que Estados Unidos proporciona más ayuda exterior que cualquier otro país del mundo. Solo en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio, y lo que tenemos que hacer es lo que usted ha hecho, y yo le comprometo a ello. Tenemos que seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Estados Unidos y México padecen una ola migratoria.
Las restricciones migratorias provocan que miles permanezcan varados en México, especialmente por el Título 42, una medida anti-COVID que autoriza la expulsión exprés de personas sin documentos. Además, Biden evocó un combate conjunto ante la inundación de fentanilo que sufre Estados Unidos por parte de los violentos cárteles mexicanos, que ha matado a 100,000 estadounidenses hasta ahora. Tras su reunión bilateral, Biden y López Obrador celebrarán el martes la Cumbre de América del Norte, junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien llegó el lunes a la capital mexicana. Perú cumple un mes de crisis institucional con protestas que ya dejan 22 muertos. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo desde el 7 de diciembre. Piden también el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones. Con un mes de caótico mandato, Boluarte es la primera mujer en gobernar el país y la sexta persona en ocupar la presidencia en 5 años, en medio de una permanente crisis política cargada de denuncias de corrupción. La gobernante, quien se considera de izquierda, es vista como traidora por las comunidades que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída, ahora la respaldan. Para contener la primera arremetida de protestas, Boluarte autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía bajo un estado de emergencia. Los fallecimientos ocurrieron durante enfrentamientos y varias de las víctimas fueron baleadas en choques con militares. El gobierno denuncia una estrategia organizada para atacar los activos críticos del país como aeropuertos y asegura que es promovida en parte por personas ligadas a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. La Fiscalía investiga la gestión de Boluarte por las muertes bajo cuestionamientos de uso excesivo de la fuerza y denuncias de asesinatos de personas que no protestaban. Creo que el derecho de la protesta pacífica termina ahí donde se violentan los otros derechos. Boluarte convocó la próxima semana al Foro Acuerdo Nacional que reúne a los poderes del Estado, sociedad civil, agrupaciones religiosas, gremios empresariales y trabajadores. Evo Morales tendrá prohibido el ingreso a territorio peruano hasta nuevo aviso. Así lo anunció el lunes el Ministerio de Interior, luego del apoyo que el exmandatario boliviano ha expresado hacia las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley, que establece que no ingresan al Perú aquellas personas que amenazan o soliviantan el orden interno. El anuncio coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en 6 de las 25 regiones del país, donde los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo. Estamos observando detenidamente no solamente la actitud del señor Morales, sino de quienes trabajan con él en el sur de Perú y que, como todos ustedes lo han podido ver en los últimos meses o días, han estado muy activos propiciando una situación de crisis y de caos en el país. Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, había pedido la semana pasada a Morales dejar de intervenir en los asuntos internos del país. El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata. Perú impuso el martes un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur del país, para frenar las protestas que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte, que dejan 40 muertos en un mes. El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Las protestas piden además nuevas elecciones y convocatoria a una asamblea constituyente. El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos entre los manifestantes, que trataron de ocupar el aeropuerto de Juliaca, y 3 fallecieron durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Además, un policía murió quemado al interior de su patrulla. Que un policía fue golpeado y maniatado, y el otro, el subalterno de segunda, José Luis Sonco Quispe, lamentablemente ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero. La ONU instó al gobierno de Dina Boluarte a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. El miércoles, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará para indagar sobre las manifestaciones y la respuesta policial. El gobierno reportó el martes bloqueos y tránsito interrumpido por manifestantes en Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas. En la región sureña de Ayacucho, miles marcharon por las calles de la ciudad de Huamanga. Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron el lunes casi una veintena de muertos en el sur de Perú, según informó la Defensoría del Pueblo. Los señores policías nos están disparando. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Dice, sin madre, huérfanos. Ahora el Estado no nos va a hacer reparar. Ahora tenemos compañeros con pobladores heridos. El lunes había protestas y bloqueos en rutas de 6 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido tras un fallido golpe de Estado, por lo que cumple 18 meses de prisión por delito de rebelión. Señora Dina, renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere. Los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a una cuarentena en casi un mes de protestas. Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas 2.000 personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima, en la región de Puno, epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el 4 de enero. El aeropuerto está bajo resguardo policial y militar. Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, mantiene un paro indefinido desde el 4 de enero. De ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana, que debe llegar en torno al 12 de enero. Boluarte es vista como traidora por las comunidades y simpatizantes de Castillo, mientras los sectores de derecha, que antes promovían su caída, ahora la respaldan. El gobierno además prohibió hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por intervenir en asuntos de política interna del país. El ejército ruso aseguró el domingo haber bombardeado 2 cuarteles militares en Kramatorsk, en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso indicó que más de 600 soldados ucranianos fueron abatidos, pero ese balance fue negado por Kiev. Según las autoridades ucranianas, 7 cohetes cayeron sobre Kramatorsk la noche del sábado. Otros 2 cayeron sobre la localidad vecina de Konstantinivka. Moscú señaló que esta agresión fue en represalia al ataque ucraniano en Makeyevka en Año Nuevo, que mató a 89 soldados rusos en la región anexionada de Donetsk la madrugada del 1 de enero. Durante la noche del sábado a domingo concluyó en Ucrania un alto el fuego de 36 horas anunciado de manera unilateral por el presidente ruso Vladimir Putin, con motivo de la Navidad ortodoxa, pero que no impidió que continuaran los combates. Rusia y Ucrania, en guerra desde febrero de 2022, celebraron el sábado la Navidad ortodoxa, religión que profesan la mayoría de sus ciudadanos. El patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, criticó el domingo a Kiev por separarse de su institución, en un cisma que dio lugar a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania sin el reconocimiento de Moscú. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó el lunes que sus tropas resisten ante los ataques en la ciudad de Soledar, cerca de Bakhmut, en el este de su país, que Rusia trata de apoderarse desde hace meses.
Soledar tenía 70.000 habitantes antes de la guerra y es ahora epicentro de los combates. La batalla en el Donbass continúa y aunque los ocupantes han concentrado ahora sus mayores esfuerzos en Soledar, el resultado de esta dura y prolongada batalla será la liberación de todo nuestro Donbass. Agradezco a todos nuestros soldados que protegen a nuestro Bakhmut y muestran la máxima resistencia. Gracias a todos los luchadores de Soledar que están resistiendo los nuevos y aún más duros ataques de los invasores. Es extremadamente difícil, casi no quedan paredes intactas. Más temprano, las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que repelieron un intento de toma de Soledar, pero después se reanudaron los ataques. Según el gobierno ucraniano, Rusia ha desplegado un gran número de unidades de asalto formadas por las mejores reservas del grupo Wagner y denuncian que literalmente pasan por encima de los cuerpos de los soldados de Ucrania. Más temprano, las fuerzas separatistas que apoyan a Rusia en la región de Donetsk dijeron que capturaron el pueblo de Bakhmutsk, situado a unos kilómetros de Soledar. Estados Unidos entrenará a militares ucranianos en una base del estado de Oklahoma. El Pentágono anunció el martes que el adiestramiento debería dar inicio la próxima semana y será sobre la utilización y mantenimiento del sistema de defensa antiaérea Patriot que Washington enviará a Kiev. El programa, que se espera dure varios meses, contempla entre 90 y 100 soldados ucranianos. El gobierno estadounidense prometió una batería Patriot a Ucrania a finales del año pasado para ayudar a contrarrestar los ataques aéreos de Rusia. Ese suministro es una victoria para Kiev, que había presionado repetidamente a Estados Unidos para obtenerlo. La defensa aérea ha tenido un papel clave para evitar que las fuerzas de Moscú se hicieran con el control de los cielos ucranianos, pero al sufrir cada vez más reveses en el terreno, Rusia comenzó a atacar infraestructuras críticas de Ucrania. El MIM-104 Patriot es un sistema de misiles tierra-aire desarrollado inicialmente para interceptar aviones que vuelan a gran altura y fabricado por el grupo Raytheon. Fue modificado en la década de 1980 ante la amenaza de los misiles balísticos tácticos y se utilizó por primera vez en combate contra los Scouts iraquíes de fabricación rusa en la Primera Guerra del Golfo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el martes la revocación de la nacionalidad ucraniana del exdiputado Víktor Medvedchuk, un allegado del mandatario ruso Vladimir Putin. El exlegislador, que en 2022 estuvo detenido 5 meses en Ucrania, fue entregado en septiembre a Rusia en un canje de presos entre los dos países. El magnate ocupaba el lugar número 12 entre los más ricos de Ucrania, con una fortuna estimada en $620 millones, según la revista Forbes. Fue el fundador del partido prorruso, Plataforma de Oposición por la Vida, que tenía unos 30 diputados en el Parlamento de Ucrania, antes de ser prohibido en marzo, tras el inicio de la invasión rusa. A continuación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue interrogado el martes por periodistas en México sobre unos documentos clasificados que fueron hallados en una oficina que usó cuando fue vicepresidente de su país. Fui informado sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había registros del gobierno que fueron llevados ahí, a esa oficina, pero no sé qué hay en los documentos. Los abogados del presidente descubrieron los documentos en noviembre, durante una jornada de limpieza en el centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pensilvania, y los remitieron al Archivo Nacional, que administra este tipo de material. Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o requerimiento previo, y desde que los encontraron en un armario cerrado, los abogados de Biden han cooperado para asegurarse de que los registros de la administración Obama-Biden estén en posesión del archivo. Fuertemente afectada por lluvias, California aún espera más tormentas. Los diluvios en varias localidades han dejado más de una decena de muertos, según informes del gobierno del estado. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió aún de varios días de mal tiempo con lluvias intensas y vientos muy fuertes. Las autoridades de emergencia de la acomodada zona de Montecito, a 90 minutos de Los Ángeles, llamaron a abandonar la zona ante una situación que evoluciona rápidamente.
La ciudad, con multimillonarias propiedades, es especialmente vulnerable a los deslizamientos de tierra debido a que se encuentra en una cadena montañosa. Celebridades como Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston y Oprah Winfrey poseen mansiones en la zona. Otros famosos ya atendieron la orden de evacuación, entre ellos Larry David, Gwyneth Paltrow, Katy Perry y Rob Lowe. En Montecito también residen el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle. Sus portavoces no respondieron a la solicitud de comentarios. Ese es el precio de vivir en un lugar tan hermoso. Cuando llueve así causa mucha destrucción. Pasó hace 5 años y mató a mucha gente. La policía montó barricadas para impedir el acceso a la ciudad, donde varias carreteras estaban completamente inundadas. Hace 5 años, los deslizamientos de tierra provocados por fuertes precipitaciones dejaron 23 muertos en la ciudad. Para el líder opositor Juan Guaidó, solo reunificando a la oposición con elecciones primarias, será posible derrotar al presidente Nicolás Maduro en las presidenciales previstas para 2024 en Venezuela. Si hay unión, sin duda. El problema no es Maduro, o mejor dicho, el problema que tenemos hoy es reunificar a la alternativa democrática. Reunificada la alternativa democrática, Maduro es derrotable, 100%. Durante 4 años, Guaidó intentó tomar el poder en su país sin éxito, a través del simbólico gobierno interino. Tras el fin de ese interinato, aprobado el 30 de diciembre por una oposición fracturada, el líder opositor dice no sentirse decepcionado por los viejos aliados que le retiraron su apoyo, pero sí asqueado por lo que ocurre en la política venezolana. Entonces, mira, más que decepcionado de 1, 2 o 3 personas, más que eso, comparto el sentimiento de asco por lo que sucede actualmente en la política venezolana, que debe trascender de los intereses partidistas y que tiene que ir a seguir luchando por el bien común. Y de nuevo, yo asumo parte de la cuota de responsabilidad, sin duda. La eliminación del interinato llega entre enfrentamientos internos en la oposición, que aspira a celebrar las primarias este año para elegir un candidato unitario de cara a las presidenciales. Guaidó, que es blanco de numerosos procesos judiciales en su país, espera que las primarias puedan concretarse en el primer semestre de este año y afirma que aún no ha decidido si se postulará como candidato. Mira, hoy todos estamos inhabilitados, esa es la verdad en Venezuela, o presos políticos en el exilio. Entonces ahí también va a tener mucho que ver con cómo evolucione México y cómo evolucione la posibilidad de una primaria competitiva y una elección libre y justa competitiva. El reto viene para los habilitados, para los que están en resistencia, viene de que la alternativa democrática elija a su candidato. No puede ser la dictadura que elija al líder de la oposición por cualquier artimaña. Delegados del gobierno y la oposición negocian condiciones electorales en una mesa de diálogo retomada en México el año pasado. La vicepresidenta de Colombia denunció un intento de atentar contra su vida. A través de su cuenta de Twitter, Francia Márquez explicó el martes que su equipo de seguridad desactivó un artefacto explosivo de alta capacidad en la carretera que conduce a su residencia familiar en el suroeste del país. El artefacto fue encontrado tras la alerta de presencia de personas sospechosas y elementos extraños en la vía que conduce a la vereda de Yolombó en el municipio de Suárez, donde estaba prevista una visita de la vicepresidenta. La funcionaria es parte del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia que ha prometido desactivar el conflicto causado por grupos armados que lucran con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Márquez también es la primera afrodescendiente en asumir la vicepresidencia y en 2019 ya había sufrido un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside. En agosto del año pasado, un vehículo de la avanzada del presidente Gustavo Petro también sufrió un ataque armado en una carretera pocos días después de asumir el poder. Falleció el exrey de Grecia Constantino II. La cadena pública griega ERT anunció el deceso el martes y estableció como causa un derrame cerebral. Según medios griegos, el exmonarca de 82 años fue hospitalizado la semana pasada a causa de problemas respiratorios.
Constantino II estuvo en el poder antes del restablecimiento de la República en 1974. Luego dejó Grecia y vivió 40 años en Londres para finalmente volver en 2013. Era descendiente de la familia real de Glücksburg, hermano de Sofía, madre del rey Felipe VI de España. También era primo del rey Carlos III del Reino Unido y padrino del príncipe Guillermo. La monarquía en Grecia fue abolida por el referéndum de 1974 que puso fin a la dinastía danesa instaurada en 1863 por el abuelo de Constantino II, Jorge I. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cree que los asaltantes de las sedes oficiales en Brasilia contaron con complicidad interna y anunció dureza contra el bolsonarismo radical, al que considera una amenaza contra la democracia en su país. Teve muita gente conivente. Había muchos agentes intrigantes, había mucha gente de la policía militar conspirando, mucha gente de las Fuerzas Armadas aquí conspirando. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que entrara esta gente, porque no hay ninguna puerta rota, es decir, alguien facilitó su entrada aquí. Ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro buscaban la caída de Lula exactamente una semana después de que empezara su tercer periodo presidencial. Saquearon oficinas y destruyeron invaluables obras de arte en pleno corazón político de Brasil. Lula anunció una revisión profunda de los trabajadores de la presidencia brasileña. Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda. Porque a verdad... Estamos en el momento de hacer un triaje minucioso, porque la verdad es que el palacio estaba lleno de bolsonaristas, de militares, y queremos ver si podemos corregirlo, para poder colocar a un funcionario de carrera, preferiblemente funcionario civil, o que estuvieron aquí o que fueron removidos para que esto se convierta en un gabinete civil. Para que isso aqui se transforme num gabinete civil. La Abogacía General de la Unión identificó 52 personas y 7 empresas bajo sospecha de haber financiado la movilización. Y desde el martes se ordenó la captura del coronel Fabio Augusto, comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, y de Anderson Torres, exministro de Bolsonaro y secretario de Seguridad de la capital durante los desmanes, por omisión y connivencia. Se prevé que Anderson Torres regrese el viernes a Brasilia desde Estados Unidos, donde estaba de vacaciones. Argentina cerró 2022 con su inflación más alta desde 1991. El Instituto de Estadísticas INDEC dio a conocer el jueves que el país tuvo una inflación anual de 94,8%, una de las más elevadas del mundo. El índice de precios al consumidor registró en diciembre un alza de 5,1%, lejos del 7,5% de julio, pero por encima del incremento de 4,9% en noviembre. Las mayores alzas fueron para la vestimenta y calzado con 120,8% y restaurantes y hotelería con 108,8%. Los menos impactados fueron la comunicación con 67,8%, así como la vivienda y servicios públicos con 80,4%. La tercera economía de América Latina sufre una inflación crónica desde hace una década. Para intentar contener la inflación y el descontento social, el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha un plan de precios justos en diciembre. Se trata de un acuerdo con las empresas de alimentación e higiene destinado a congelar valores de unos 2.000 productos de primera necesidad hasta marzo y autorizar alzas mensuales de hasta 4% para otros 30.000 artículos. En contraste, el crecimiento del país fue de 5% luego de una expansión de la actividad de 10,3% en 2021 que puso fin a 3 años de recesión. En 2023 se prevé un crecimiento de 2% en medio de una desaceleración general de la economía mundial. Aunque el desempleo bajó a 7,1%, los salarios han quedado rezagados con fuertes pérdidas de poder adquisitivo frente a la inflación. La pobreza ya alcanza al 36% de los argentinos que rechazan la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por $44.000 millones, que ha obligado a tomar duras medidas económicas.
El metro de la Ciudad de México será vigilado por policía militarizada. La medida fue anunciada el jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de la alcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum luego de recientes incidentes en la red de transporte público. La funcionaria señaló que de forma inmediata serán desplegados 6.060 miembros de la Guardia Nacional en las estaciones y otros inmuebles del metro. El sábado, un choque entre dos trenes del subterráneo provocó la muerte de una joven y heridas a otras 57 personas. La jefa de gobierno indicó que desde el mismo sábado se han registrado al menos otros 5 problemas, 2 de los cuales involucraron ruedas de los vagones sin que se dieran mayores detalles. También refirió que no se mantuvo la cadena de custodia de la caja negra del tren accidentado el sábado y que fue finalmente encontrada por investigadores policiales en una camioneta. Sheinbaum enfatizó que este tipo de episodios han venido ocurriendo en los últimos meses y su administración considera que están fuera de lo normal. López Obrador, que tiene en Sheinbaum una de sus principales cartas para sucederlo en 2024, desestimó las críticas de opositores y aseguró que asumiría la responsabilidad si la decisión es considerada como militarización del país, otra crítica constante a su gobierno. El accidente más grave en el metro de la capital mexicana sucedió el 4 de mayo de 2021, cuando un puente se desplomó junto a un convoy, provocando la muerte de 26 personas y decenas de lesionados.